Perfecto. Les decía, la anterior clase hemos empezado a ver la teoría del consumidor. ¿De acuerdo? La teoría del consumidor. Vamos a continuar con, no sé, ¿con qué libro quieren continuar? ¿Quieren con el Pindig, con el Parkin o quieren con el Salvatore Dominic? Seguiremos con el Salvatore Dominic. Vamos a ir cambiando de todas maneras los libros para que ustedes vean que en el fondo es lo mismo. Cambia un poquito la terminología, pero en el fondo cambia lo mismo. La teoría del consumidor, vamos a ver con el Salvatore Dominic, la teoría del productor con el Parkin y la teoría de costos con Pindig. ¿De acuerdo? Para que veamos que en el fondo es lo mismo. Entonces, vamos a ver un ratito. Vamos a abrir el libro que ustedes lo tienen, ¿no? Les he mandado, todos tienen, ¿verdad? Aquí está el Pindig, deben tener todos, tienen, ¿no? ¿Sí? Sí, Liceo. Aquí tenemos el Parkin, que podemos utilizar micro o macro, pero este no es el caso. Vamos a utilizar el libro de Salvatore Dominic, este. Esperaremos un rato. ¿Ven en pantalla? Sí, Lisa, se ve. Ya. A ver. Vamos a ver en qué página está. Es el capítulo... Es el capítulo 4, desde la 62. Ustedes lo tienen en el libro, lo van a estar revisando en su momento. 62. Ahí está, justamente. Cuando habíamos estado hablando de la teoría de la demanda del consumidor, habíamos dicho de que en primera instancia analizamos al primer agente económico, es decir, a las familias o consumidores. ¿Por qué nosotros consumimos algo? ¿Qué nos lleva a querer tener un bien y a querer consumirlo? Habíamos dicho que el elemento central por la que nosotros queremos un bien es la utilidad o satisfacción que nos represente ese bien. Si un bien no nos representa, no nos da ninguna utilidad, no vamos a querer ese bien. Entonces ese bien va a estar en función a la satisfacción de nuestras necesidades y o deseos. ¿De acuerdo? Habíamos visto, bajo este criterio, qué pasa cuando hablamos de un solo bien. Ojo, este es el criterio de la utilidad de un solo bien. Habíamos dicho qué pasa cuando consumimos y tenemos más cantidad del bien. Hemos dicho que la utilidad total va aumentando. Están viendo con la flechita lo que les mando, lo estoy mostrando, ¿no? La utilidad total va aumentando y la utilidad marginal, que es la utilidad adicional de cada unidad, va reduciéndose. Esto les había explicado en la anterior clase. Y este cuadro, que es la cantidad del bien, la utilidad total que me da cada uno del bien y la utilidad adicional, va siendo diferente. Hemos dicho que la medida arbitrariamente hemos puesto como útiles. No existe esa medida, pero para entender cómo se puede medir, digamos, lo que es la satisfacción de los bienes. Habíamos dicho también de que faltaba una cuarta columna aquí, que es la utilidad media. Me imagino que ustedes en estas clases que estamos viendo, adicionalmente a esto, ustedes tienen sus apuntes y cuadernos a la mano, ¿verdad? ¿Sí?
tienen sus cuadernos a la mano, no solamente están viendo, porque hay algunas cosas que es necesario aclarar y obviamente ustedes tienen que estar con sus cuadernos anotándose. Les he dicho en muchos casos, hasta los mismos libros, vamos a ver, tienen fallas. Ya hemos visto además que tienen fallas, ¿verdad? Entonces tienen cuadernos, ¿verdad? Tienen libros o cuadernos, ¿no? Para anotar, ¿sí? Respóndanme, por favor. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, siguen viendo en pantalla, ¿no? El libro. Sí, ¿Sí? lice. Ya. Entonces les había dicho de que aquí faltaba una cuarta que es la utilidad media. La utilidad media que es la utilidad total dividido entre el bien. La utilidad media que habíamos dicho que era 10, aquí la utilidad media debería ser 9, la utilidad media 8, la utilidad media 7, ¿no? Utilidad media debería estar acá. ¿Qué representa la utilidad media? Representa en promedio cada unidad, por así decir, de 4 unidades, en promedio cada unidad, ¿cuánto de satisfacción me da? En promedio me da 7 unidades de satisfacción. Aunque la última unidad, en este caso, solamente me da 4 unidades adicionales. En promedio me da 7, pero adicionalmente me está dando 4. O sea, hay distintos criterios. Este cuadro, ya les había dicho, habíamos visto, que podía graficarse de esta manera, ¿no es cierto? La utilidad total va a ser esta, la utilidad marginal y la utilidad media, que más o menos va a venir como una cima que va a bajar, pero nunca va a llegar a cero. Se va a tender a ser asíntota acá, nunca va a llegar a cero. Esa es la utilidad media. ¿Qué significa este análisis? Que cuando consumimos un bien, les había dicho, cada vez que consumimos más unidades de ese bien, nos va a dar mayor cantidad de satisfacción. Sin embargo, va a llegar un punto donde nos va a saturar, vamos a estar que no queremos más, y en lugar de proporcionarnos bienestar, nos va a proporcionar daño, ¿no? La utilidad total va a ir bajando. Esto es lo que nos muestra la función de la utilidad. Fíjense, es como una lomita que va bajando. La utilidad marginal, en cambio, muestra solamente lo adicional de utilidades que nos da cada unidad. Por lo tanto, como vemos, la primera unidad, esto está mal graficado, ya habíamos dicho, la primera unidad, y de hecho es cierto, ¿no? Si tenemos sed y tomamos el primer vaso de refresco, nos vamos a sentir plenamente satisfechos. Tomamos el segundo, también vamos a sentir satisfechos, pero ya no tanto. Tomamos el tercero y así va a ir bajando nuestro nivel de utilidad marginal. Curiosamente, cuando la utilidad marginal es cero, es decir, cuando ya una unidad adicional del bien no me va a proporcionar ninguna unidad adicional de satisfacción, el nivel de utilidad total es máximo. ¿De acuerdo? O sea, en el punto máximo de la utilidad total, la utilidad marginal es cero. La utilidad media, vamos a ver, tiene otro tipo de análisis que aquí no está descrito. En otro libro vamos a ver una pequeña revisión, me hacen recuerdo, seguramente en el parking y en el PINDIG y en otros libros está, aquí no está. Este tiene otro tipo de análisis. ¿De acuerdo? Eso habíamos visto en función a la utilidad. ¿Qué es lo que representa esto? La utilidad marginal es la utilidad adicional que me representa el consumo de cada unidad adicional, valga la redundancia, del bien que que satisface mis necesidades. Ese criterio de utilidad marginal o adicional, ¿cómo nosotros vamos a poder cuantificarlo? ¿Cómo vamos a poder medirlo? Ese criterio adicional de satisfacción
nosotros tenemos que poder interpretarlo. Y ese criterio adicional solamente lo podemos interpretar de acuerdo a su precio. Nosotros vamos a tener, ya les había dicho en el mercado, dinero, unidades monetarias y los precios son los elementos que nos van a hacer tomar decisión a la hora de escoger cuál de los bienes yo prefiero respecto a otros. Cómo yo voy a priorizar los bienes respecto a otros. Por lo tanto, nosotros como consumidores, esta es una primera regla, que nuestra utilidad marginal de un bien, el beneficio que me va a dar un bien respecto a su precio, tiene que ser igual a la utilidad marginal de otro bien respecto a su precio y así sucesivamente. A todas las utilidades marginales, quiere decir, a todas la satisfacción adicional que yo pueda tener respecto a su precio. Esa es una condición sine qua non del equilibrio del consumidor. Esta formulita, anótenla porque es muy importante cuando hagamos ejercicios o cuando veamos la aplicación de estos criterios. ¿De acuerdo? ¿Está claro este criterio? ¿O quieren que les repita? Este criterio tienen que manejar muy bien. ¿Está claro? Uno ¿Sí? más dice. ¿Qué? ¿Una vez más? ¿Sí? Sí. Sí, una vez más, Lisa, por favor. Ya. Cuando vemos aquí que la utilidad marginal nos muestra la utilidad adicional que me va a dar si yo consumo una unidad adicional del bien, ¿no es cierto? Que representa que yo puedo elegir si tomo una unidad adicional más o no la tomo. ¿En base a qué? A si me va a dar satisfacción o no satisfacción. Entonces, esa unidad adicional, que es la utilidad marginal, obviamente la tengo que ligar directamente a su precio. Es decir, si yo la tomo o no la tomo esta unidad adicional, no es de que yo disponga del bien infinitamente, sino para tener esta unidad adicional, yo voy a tener que erogar dinero, voy a tener que utilizar recursos. Entonces, esa elección que yo haga, que voy a tener que utilizar recursos para tener este nivel de satisfacción adicional, por así decirlo en este caso, está directamente ligada al precio del bien. Entonces, esta utilidad marginal, que es la utilidad adicional que yo quisiera tener respecto a su precio, tiene que ser igual a la utilidad marginal de otro bien, porque yo puedo escoger entre muchos bienes, ¿no? No es el único bien. De hecho, en la realidad, tenemos muchos bienes que pueden satisfacer. Por ejemplo, nuestra sed, yo puedo escoger entre agua mineral, agua gaseosa, Coca-Cola, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál me proporciona mayor nivel de utilidad, que tienen distintos precios? Tiene que estar en relación a sus precios, ¿no? Por esa razón es de que esta elección de la unidad adicional tiene que estar en relación a su precio y esta relación a su precio tiene que darme el mismo nivel de utilidad que me pueden dar los otros bienes para satisfacer mis deseos. ¿Está claro? Por eso que esta relación es importante. La utilidad marginal de un bien que me dé respecto a su precio tiene que ser la misma que la utilidad marginal de otro bien respecto a su precio, que de otro bien y de otro bien y de otro bien. De tal manera que todos estos bienes que están aquí sucesivamente me proporcionen el mayor nivel de satisfacción. O sea, de esta canasta de bienes yo pueda generar el mayor nivel de satisfacción. ¿Está claro? ¿Sí? De todas maneras, vamos a ver en ejercicios esto. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, Lisa. Ya. La segunda condicionante, esto ya les he dicho, lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos hablando de un bien y lastimosamente que hay algunos errores de los libros, ¿no? Esto todavía no debería tocar, por ejemplo.
Pero bueno, porque esto es cuando, aquí estamos hablando de la utilidad que nos da un bien y aquí nos está mostrando ya el equilibrio del consumidor cuando son varios bienes, varios bienes. Entonces, esto debería estar más adelante, pero no importa, o sea, no quiero pasarlo porque no quiero que piensen que yo me estoy saltando. El orden, de hecho, debe ser otro, pero bueno, ya esto no importa, manéjenlo y así. Esto es en función a dos bienes, inclusive más bienes, ¿no? Por eso le he puesto puntos suspensivos. El precio del X y el tema marginal del X es en función a un bien, pero este es otro bien, Y. Utilidad marginal de Z respecto a P de Z, por ejemplo, que puede continuar, es otro bien. Entonces, esta es la relación de varios bienes. Lo mismo ocurre acá. Esto también está en función a varios bienes. ¿De acuerdo? Les decía, ¿qué representa esto? Y lo vamos a ver más adelante. Es la ecuación de la recta presupuestaria que les voy a explicar, el ingreso de la persona. Por ejemplo, a ver, ¿han anotado esta fórmula? Anótense esta fórmula. ¿Ya está? Ya está, ¿no? Sí, listo. Ya. Están viendo una pantalla blanca, ¿verdad? Sí, dice. M es igual a X por P de X más Y por P sub Y. Más o menos es así. Este punto es por si acaso, ¿no? Esta es la fórmula, ¿verdad? Es más o menos esa fórmula, ¿no? Con puntos suspensivos, pues aquí podría ser, si ustedes quieren. Así es la fórmula, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? M en este caso, en este libro, es el ingreso. Llamémosle mensual, semanal, qué sé yo, semanal. Nosotros ya vamos a ver ciertos criterios. Cada semana yo tengo esta cantidad de ingresos. Supongamos que esto sea igual a 100 bolivianos. ¿De acuerdo? 100 bolivianos. X es la cantidad del producto X. Ya, pongámosle que sea X y entre paréntesis voy a poner pan. P sub X, el precio sub X, es igual. ¿Cuánto es el precio del pan? 50 centavos, ¿no? 0,50 boliviano. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner Y, suponiendo que es la cantidad del producto Y. En este caso vamos a poner que sean refrescos. Digamos esas minis. Hay miles de bienes, ¿no? De hecho, por eso les decía, cada bien nosotros escogemos de la canasta de bienes.
Pero aquí solamente estamos suponiendo que solamente hay dos bienes. El precio de Y, ¿cuánto está la mini? ¿A cuánto está la mini, jóvenes? ¿A cuánto está el refresco mini? O cualquier refresco. Ya de litro, de 2 litros. ¿A cuánto está? Janelli. Janelli Fernández. ¿A cuánto está el precio? Janelli. Jürgen Terrazas. ¿A cuánto está el precio? El litro de Coca-Cola está, no, 2 litros está 10 bolivianos. Ya, digamos 10 bolivianos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que representa esto? Suponiendo que mi ingreso semanal es 100 bolivianos, 100 bolivianos, ¿cuánto del bien puedo comprar X de pan si el pan cuesta 50 centavos más por 10 bolivianos, ¿no? A 10 bolivianos, esta es la cantidad del bien y este es el precio del bien. Aquí podemos decir, hay distintas combinaciones. Por ejemplo, a ver, si yo compro 8 refrescos, ¿cuántos panes puedo comprar? 20. 20. 40 panes, listo. Está 40 bien. panes. 40 panes. 40 panes, ¿no es cierto? ¿Esto qué me muestra? Que con mis 100 bolivianos yo puedo comprar 40 panes, que es 20 bolivianos acá, más 80 son los 100 bolivianos, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto no permanece así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero comprar solamente 5 refrescos? ¿Cuántos panes puedo comprar? 100 panes. Muy bien. 100 panes, ¿no? O sea, hay varias diferencias. ¿Qué es lo que me muestra esto? En el fondo, hasta aquí vamos a avanzar con esto. Que con este ingreso, yo puedo comprar esta cantidad de panes, puede haber variación, ¿no? O esta cantidad de refrescos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Está claro, ¿no? Sí, Eso es lo que dice. me muestra esta relación. Pero esta relación, repito, es en función a dos bienes. Vamos a continuar. En el libro. ¿Ven en pantalla el libro? ¿Sí? No se ve, dice. Ya, vamos a ver qué está pasando. Ya. Volvemos a abrir. ¿Ahora sí ven? Sí, dice, ya se ve. Ya. Entonces, esta fórmula es lo que les estoy mostrando. Esto nos da la relación de muchos bienes, en función a muchos bienes, y esta es la relación también en función a muchos bienes, nuestro ingreso. Pero esto lo vamos a ver después, porque estamos analizando primero en función a un solo bien. Esto es en función a varios bienes, que en la realidad nosotros tenemos que escoger entre varios bienes, ¿no? No solamente un bien. No solamente un bien es el que nos proporciona nuestro nivel de
un nivel de satisfacción. Necesitamos de muchos bienes para tener un nivel de vida adecuado. ¿De acuerdo? Habíamos estado viendo este ejemplo, lo vamos a ver después, lo que es las curvas de indiferencia. A ver, una curva de indiferencia que dice aquí, ¿no? Los gustos y el equilibrio del consumidor también pueden mostrarse por medios de las curvas de indiferencia. Esto es importante desde aquí. Una curva de indiferencia muestra las diferentes combinaciones del satisfactor X y el satisfactor Y que generan igual utilidad o satisfacción del consumidor. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, tenemos aquí tres curvas de indiferencia. 1, 2, 3, ¿no? Les había dicho, ¿qué nos muestra una curva de indiferencia? A ver, un minutito, por favor, ¿ya? Un minutito. Faltan 9 minutos. Cuando falten 2 minutos para terminar, por favor me dicen, ¿ya? ¿Ya? Jóvenes. Jürgen. Está bien, licenciado. Ustedes ven la hora, ¿no? Están viendo la hora, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta qué Sí, hora, Lice. Cuando falten 2 minutos para que me dicen, por favor, porque yo cuando entro a esto ya no veo la hora. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí tenemos 3 curvas de indiferencia. La primera curva ha sido armada de esta manera, que es esta. Un pan, 10 refrescos, ¿no? Aquí tengo un pan, 10 refrescos. Aquí tengo 9 panes o 10 panes y 20% de un refresco. Más o menos es esto, ¿no? Todos estos puntos representan esta curva. ¿Qué es una curva de indiferencia? Ya les había dicho. Esta curva de indiferencia nos muestra el mismo nivel de satisfacción que me da las distintas combinaciones de bien y X. Si yo consumo un pan y 10 refrescos, me va a dar la misma satisfacción que si yo consumo 3 panes y 3 refrescos. Tengo más panes, pero por ahí tengo menos refrescos. Si yo consumo 5 panes, solamente me va a dar el mismo nivel de satisfacción si yo tomo 1.7 del refresco y así sucesivamente. Entonces, a lo largo de esta curva de indiferencia, yo voy a tener el mismo nivel de satisfacción. ¿De acuerdo? El mismo nivel de satisfacción. El mismo nivel de satisfacción, pero lo que va a variar son las cantidades de pan o refresco o de los bienes que yo voy a poder poseer, que yo voy a poder, digamos, tener a la mano. ¿De acuerdo? Tenemos este otro caso, curva de indiferencia 2, que igual ha sido elaborado en función a estos criterios. Si yo tengo 3 panes, por así decir, ¿cuántos refrescos tengo? 10, ¿no? 10 refrescos, 3 panes. ¿Qué significa esto? Es igual otra combinación de bienes que me proporcionan mayor nivel de satisfacción. ¿Y por qué digo mayor nivel de satisfacción? Porque, por ejemplo, aquí yo voy a poder disponer de 5 unidades de este bien y 5 de este X, que obviamente es más que 3 y 3, y obviamente al tener mayor cantidad de los bienes que yo pueda disponer, voy a tener
mayor nivel de satisfacción. En la realidad, si tú tienes, por ejemplo, 7 panes para tu desayuno, para el día, para tu familia, y al día siguiente vas a disponer de 14 panes, por así decirlo, ¿cuándo vas a estar mejor? ¿Cuando dispongas solo de 7 panes o cuando dispongas de 14 panes? ¿Cuándo te vas a sentir mejor? Más satisfecho, con mayor nivel de satisfacción. ¿Cuando dispongas de 7 panes o cuando dispongas de 14 panes? ¿Alguien me podría responder? ¿Alguien me podría responder? ¿Nadie? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, Lice, se escucha. Nuevamente mi pregunta. A ver, les voy a poner aquí. Aquí tienes 3 panes y 3 tazas de café para tu familia. Al día siguiente vas a poder disponer de 5 panes y 5 tazas de café. ¿Cuándo vas a estar mejor? ¿En la primera o en la segunda? ¿Mm? ¿En cuál? No siempre. En la segunda. En la segunda, de hecho, ¿verdad? Una cosa importante, jóvenes, es de que el criterio real, ya no aquí microeconómico, lo que es real, porque si no vemos desde una perspectiva real, ese análisis no funciona. Si tú dispones, digamos, no tienes mucho ingreso de un pan y un café en la mañana, no tienes para el almuerzo, y otro pan y un café para la noche, y si al día siguiente puedes tener 2 panes y tu café, puedes disponer de almuerzo y en la noche puedes disponer de cena, ¿cuándo vas a estar mejor? ¿Cuándo vas a vivir mejor? ¿Cuándo se eleva tu nivel de vida? ¿Cuándo vas a estar más satisfecho? Cuando puedes disponer de más bienes y servicios, ¿verdad? Cuando puedes acceder a más bienes y servicios, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el criterio, jóvenes. Ese es el criterio de por qué. Porque cuando estamos en una curva de indiferencia más alto, nuestro nivel de satisfacción es mayor. ¿De acuerdo? En este caso de la tercera curva de indiferencia, igual ha sido elaborada en base a esos criterios, ¿no? Tenemos aquí, vamos a ver este ejemplo. En esta curva puedo disponer de 7 unidades del bien X y 7 unidades del bien Y. Fíjense, si yo dispongo de 7 unidades del bien X, en el caso de la 2, ¿cuántos bienes puedo disponer de Y? Solo 3,5. En el caso 1, ¿cuánto? Solo 0,8. O sea, menos cantidad del bien. Aquí puedo disponer más cantidades de los bienes. Entonces, mientras mayor cantidad de bienes tenga, mi nivel de satisfacción es más alto. Les había dicho Dice, que solo faltan 2 minutos para que termine la clase. ya, gracias. Este es un criterio importante para entender el nivel de satisfacción que nos va proporcionando los bienes, ¿de acuerdo? A ver, hemos dicho de que las participaciones van a ir contando para la nota, ¿no? Vamos a poner notas adicionales a las participaciones. Entonces, por favor, quisiera que participen o me respondan a las preguntas por 2 cosas. Primero, quiero entender de que ustedes están comprendiendo la teoría.
Y segundo, a veces puede parecer de que se está yendo el internet, o sea, la conexión, y no me están entendiendo. Entonces, voy a ir preguntando indistintamente a cada uno de ustedes si he entendido o no, y obviamente va a valer para participación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Está bien, Lisa. Sí, listo. Ahora se va a cortar, entramos al próximo link, por favor. Se va a cortar cualquier rato, entramos al próximo link. Les decía, entonces, ven en pantalla, ¿no? Las curvas de indiferencia. ¿Sí? Sí, listo. Sí, Lice. Ya. Entonces, cada una de estas curvas de indiferencia, repito, representa un nivel de satisfacción para la persona, para el consumidor. Mientras más a la derecha esté, la curva de indiferencia implica que tiene mayor satisfacción. Y obviamente, ¿por qué? Les decía, porque puedes acceder a mayor cantidad de bienes y servicios. En el fondo, si ustedes analizan, si nosotros podemos acceder a mayor cantidad de bienes y servicios, obviamente vamos a tener mayor nivel de satisfacción, mayor nivel de vida. Les comentaba, ¿no? Si no tienes bicicleta, vas a querer tener una bicicleta. Tienes la bicicleta, vas a querer tener una moto. Tienes la moto, ya vas a querer tener un autito. Tienes un autito, vas a querer una vagoneta. Vas a querer otro auto y cada vez vas a querer tener más bienes y servicios. De hecho, esto se considera el crecimiento económico. Esto es el crecimiento económico. Poder producir cada vez más bienes y que haya más bienes y servicios a disposición de la sociedad, de la colectividad, del consumidor. Repito, si tú tienes más cantidad de bienes y servicios, obviamente vas a tener mejores condiciones y mejor nivel de vida. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa importante cuando ustedes lean, fíjense, aquí habla diferentes combinaciones del satisfactor X y del satisfactor Y. A veces cuando se escribe y se redacta de esta manera, pues no se entiende qué es lo que quiere decir, qué es satisfactor. Entonces, ¿cómo se tiene que entender? No es satisfactor. Son dos bienes diferentes que te dan un nivel de satisfacción. Cada bien, obviamente, se entiende que te da un nivel de satisfacción. Y conjunto de bienes te van dando otros niveles de satisfacción. Entonces, a eso se refiere. No son satisfactores, ¿no? Bueno, en este libro se ha establecido como satisfactores, pero nosotros tenemos que entender como dos bienes. Ahora, es importante que ustedes se fijen en esto. Y y X. Tranquilamente aquí, en vez de Y, pueden poner pan y aquí X refrescos. O café, té, no sé, cualquier tipo de bienes. Pero cuando hablamos de X y Y, estamos hablando básicamente de dos bienes, ¿ya? Puede haber Z inclusive. Y podemos hacer el análisis de las curvas de indiferencia en el espacio. Aquí habilitamos otra coordenada y obviamente en el espacio, ¿no? O sea, el conjunto de bienes sería X, Y, Z. El análisis sería más complejo. Inicialmente estamos viendo esto para entender cómo es la teoría y después, más adelante, ya les había dicho, en cursos de maestría y doctorales, se puede hacer el análisis mucho más complejo. Esto es para entender inicialmente de qué se trata. Entonces, repito, no son satisfactores, son bien. Ahora, aquí hay otro elemento importante que vamos a analizar, que es la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución.
¿Qué es la tasa marginal de sustitución? ¿Alguien puede leer? Wilson, ¿puedes leer? Wilson, ¿puedes leer qué es la tasa marginal de sustitución? Aquí está. Lidia Conllagua. ¿Tú puedes leer qué es la tasa marginal de sustitución? Está bien, Lice. Ya. La tasa marginal de satisfacción de X por Y se refiere a la cantidad de Y que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional de X y permanecer en la misma curva de indiferencia. A medida que la persona se mueve hacia abajo en una curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución disminuye. Muy bien. Muy bien. ¿Qué han entendido de esta lectura? ¿Qué han entendido de esta lectura? ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? Lidia Es algo que Conllagua. denuncia. Un ratito. Lidia Conllagua, ¿no? Lidia Conllagua. Ya. ¿Qué han entendido de la tasa marginal de sustitución? Es algo que rechaza. Tu nombre, por favor, tu nombre. Ever, Apellido. Chachaki, Rodríguez. Ya. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? Es algo que rechazamos a cambio de algo. Bien. Bien. Parcialmente bien. Otra respuesta. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? ¿Alguien más puede responder qué es la tasa marginal de sustitución? Bueno. ¿Nadie más? Dice, es algo que reemplazamos por un bien que queríamos comprar por otro bien. ¿Tu nombre? Irma Zapata. Irma Zapata. Más fuertecito. ¿Qué es lo que dices? Es un bien que reemplazamos por otro bien que queremos comprar. Muy bien, muy bien. Las dos respuestas están bien. Fíjense, aquí tenemos una curva de indiferencia, ¿verdad? Están viendo con la flechita lo que les estoy mostrando, ¿verdad? Sí, Y ya. La curva de indiferencia, ojo, la tasa marginal de sustitución, dice, de X por Y. X por Y significa XY. No es lo mismo que si fuese Y por X, por si acaso, ¿de acuerdo? Tranquilamente podríamos analizar también la tasa marginal de sustitución de Y por X. En este caso vamos a ver de X por Y. Nos dice, la tasa marginal de sustitución muestra, ¿no? La cantidad de un bien X, en este caso este, ¿no? Que estoy dispuesto a renunciar si quiero tener, mejor dicho, la cantidad de un bien Y que estoy dispuesto a renunciar para tener una unidad adicional de X. Por eso es X por Y. Si quiero tener una cantidad adicional de X, ¿cuánto tengo que renunciar de Y? Fíjense, acá tenía 1, ¿verdad? Si quiero tener 2 de X, 2 de X, pasar de 1 a 2, ¿cuánto de Y tengo que renunciar? Y de Y tengo que renunciar de 10 a 5. ¿Cuánto tengo que renunciar? 5, ¿no? Entonces, me mide la cantidad de un bien X de un bien Y que tengo que renunciar para obtener una cantidad adicional de X. ¿De acuerdo? Esa es la tasa marginal de sustitución
pero además para mantenerme en el mismo nivel de satisfacción. O sea, aquí la renuncia es manteniéndome en el mismo nivel de satisfacción. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Sería diferente, repito, si fuese Y por X. Entonces, tomando estas consideraciones, vamos a ver, y son exactamente estas mismas curvas de indiferencia. A ver. El ejemplo que continuamos, este ejemplo sigue siendo estas mismas unidades de la curva de indiferencia. Cuando ustedes revisen, y sería muy conveniente que cada vez que revisamos la clase, que tenemos la clase, ustedes revisen el libro, ¿de acuerdo? La página 65. Es exactamente las mismas curvas de indiferencia. Entonces, en estas curvas de indiferencia, fíjense, aquí está la tasa marginal de sustitución de X por Y en todos los casos. ¿Cuál es la tasa marginal de sustitución en este caso? Yo de 0 a 1, no hay 0 a 1, ¿no? Directamente 1, no hay con qué comparar. Entonces, tasa marginal de sustitución no existe. Si yo tengo una unidad adicional de X, de 1 a 2, ¿cuántas unidades de Y estoy dejando de tener para mantenerme en la misma curva de indiferencia? 5, ¿no? Lo que habíamos visto. Si yo quiero pasar de 2 a 3 de este bien, ¿cuántas unidades tengo que dejar de consumir de Y? Es 2, ¿no? Está restando. Si yo quiero otra unidad adicional, 4. Aquí es 2.3. ¿Cuánto tengo ya que dejar? Es 0.7. Se están ubicando, ¿no? Es la resta de esta unidad que yo te estoy dejando de percibir por tener una unidad adicional más de X. Por tener una unidad adicional de X, estoy dejando de percibir una determinada cantidad del bien Y. En este caso, repito, de 1 a 10 no existe. De 1 a 2, una unidad adicional, estoy bajando de 10 a 5. 5 es mi tasa marginal. De 2 a 3, estoy bajando de 5 a 3, 2. De 3 a 4, estoy bajando de 3 a 2.3, estoy bajando 0.7. De 4 a 5, 0.6. Y así sucesivamente. Esto se va dando en todos los casos. ¿Qué es lo que significa eso? Que a medida que yo quiero más del bien X, quiero más pan, estoy dispuesto a renunciar cada vez menos a mis refrescos, ¿no? Cada vez menos. Si quiero una unidad adicional más acá, ya solamente estoy dispuesto a renunciar a un sorbo, por así decirlo, o medio vaso de refresco, ¿no? En sí, lo que el consumidor busca es un equilibrio, más o menos que esté por acá, un equilibrio por acá. No tener ni mucho pan, ni puro pan, ni mucho refresco, ¿no? Si bien me da el mismo nivel de satisfacción, siempre vamos a buscar no tener ni mucho de uno ni mucho del otro, sino estar más o menos en una situación estable, tener equivalentes de uno o del otro, dependiendo de los bienes y dependiendo de ciertas características. ¿Está clara la tasa marginal de sustitución? ¿Está clara la tasa marginal de sustitución? Sí, Lice. Ya. La próxima clase vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver un ratito. Ya. Vamos a hacer algunos ejercicios adicionales. Aunque aquí ustedes ya pueden ver cómo se plantea y cómo se realiza
algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Está Aquí bien. está. Sí. Sí. ¿Alguien quería hablar? Bueno. Aquí está algunas explicaciones justamente de lo que es la tasa marginal, lo que les había explicado. Ustedes van a revisarlo un poco. Esto es importante. Las características de las curvas de indiferencia. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si tienen gráficas. Tiene algunas gráficas. Fundamentalmente, tres características tienen estas curvas de indiferencia. La primera, su pendiente es negativa. La segunda, son convexas con respecto al origen. Y tercera, no pueden intersectarse. Les explico. Suponiendo están viendo en la pizarra lo que estoy graficando, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos el bien Y. Aquí tenemos el bien X. Habíamos dicho que estas más o menos son las curvas de indiferencia. ¿De acuerdo? No está muy bien graficado, pero más o menos, ¿no? Estas son las curvas de indiferencia. ¿Estás viendo, no, Marina Gómez? Marina, ¿me escuchas? Sí, licenciado. Ya. Sí. Fíjense, cada una de estas curvas de indiferencia, aquí vamos a poner 1, aquí 2, aquí 3. Cada una de estas curvas de indiferencia nos muestra, hemos dicho, en teoría, un nivel de satisfacción. ¿Cuáles son las características? Primero, son convexas respecto al origen. Este es el origen y obviamente tienen que ser convexas, aunque no necesariamente son convexas. Hay casos especiales, pero son convexas, ¿por qué? Porque muestran una relación de un bien Y con un bien X que nos proporcionan un nivel de satisfacción. O sea, ¿por qué son convexas? Repito, ¿y por qué tienen pendiente negativa? Porque si yo tengo más del bien Y, voy a tener menos de X. Y si voy a tener menos de X, voy a tener más de Y, ¿no? Esa relación inversa que hemos visto también en el caso de la demanda, si uno aumenta, el otro disminuye. Es por eso negativo y es convexa porque va mostrando las distintas combinaciones de un bien X y Y que me proporciona el mismo nivel de satisfacción. Y el tercer elemento, les había dicho que no se pueden intersectar. Aquí estaba el bien Y aquí estaba el bien X. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si fuese así? Que se intersecten las curvas de indiferencia. Llamémosle una y llamémoslo 2. ¿Cuál de estas curvas de indiferencia nos proporciona mayor nivel de utilidad? De hecho, nosotros estamos analizando las curvas de indiferencia para entender el nivel de utilidad. ¿Cuál de estas curvas de indiferencia nos proporciona mayor nivel de utilidad? ¿Alguien me puede responder?
¿Alguien? Mary Rojas, ¿me escuchas? Sí, Lice. ¿Cuál de estas curvas de indiferencia me proporciona mayor nivel de satisfacción o utilidad bajo estos criterios? La primera curva. La primera curva. Ya. Jürgen Terrazas, ¿cuál de las curvas me proporciona mayor nivel de utilidad o satisfacción? El 1, licenciado. Ya. A ver, ¿alguien más? Vamos a preguntar. Yaneli Fernández. Yaneli Fernández. ¿Cuál de estas curvas me proporciona mayor nivel de utilidad o satisfacción? Yaneli creo que deja encendido su equipo y no escucha nada de clases. Jessica Jurado, ¿cuál de estas curvas me proporciona mayor nivel de satisfacción? Licenciado, el 1 porque se acerca más a la derecha. Ya, muy bien. No existe, ¿no? Por esa razón se dice de que no pueden intersectarse. En esta gráfica, jóvenes, no podemos distinguir cuál de las curvas de indiferencia me proporciona mayor satisfacción. Si tomamos desde este punto de vista, están viendo con el lápiz lo que estoy viendo, ¿no? Lo que les estoy mostrando. ¿Sí? Sí, Lice. Si lo ven desde este punto de vista, aparentemente el 1 nos proporciona más nivel de satisfacción. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, aquí el 2 me proporciona mayor satisfacción que el 1. Por lo tanto, por esa razón, una de las condiciones es de que no pueden intersectarse. Las curvas de indiferencia siempre tienen que ser con pendiente negativa, convexas respecto al origen y no deben ni pueden intersectarse. Estas curvas de indiferencia están mal elaboradas, no representan nada ni nos muestran nada. Estas otras sí son curvas de indiferencia que lo principal que nos interesa es que nos muestren un nivel de satisfacción más elevado. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Entonces, repito, por eso aquí se confunde. No sabe si el 1 o el 2, porque en esta parte aparentemente el 1 tiene mayor nivel de satisfacción. Aquí aparentemente el 2. Por esa razón, entre las dos, ¿cuál tiene mayor nivel de satisfacción? ¿Cuál nos muestra mayor nivel de satisfacción? No podemos distinguir. En cambio, en estas otras, sí, ¿no? Están claramente definidas que la 3, por así decir, la 4 y la 5 nos están mostrando niveles de satisfacciones totalmente diferentes y no se intersectan. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Continuamos. ¿Ven en pantalla el libro? ¿Sí? Sí, Lice. Ya. Continuamos. Por esa razón, ustedes van a leer seguramente esto. Esto no se puede dar en curvas de indiferencia. No se puede dar. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a otro punto, que es la línea de restricción presupuestaria. La línea de restricción presupuestaria. ¿Alguien puede leer la línea de restricción presupuestaria? Liceña. Ya, ¿tu nombre? Lidia Maribel. Lidia Maribel. ¿Qué apellidas? Condori. Calla. Condoría. La Adelante, línea de Lidia. restricción presupuestal muestra todas las diferencias, combinaciones de los dos satisfactores que con un consumidor pueden comprar dado su ingreso
monetario y los precios de ambos satisfactorios. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué han entendido de esa lectura? ¿Qué han entendido? A ver, vuelvan a leer. ¿Qué han entendido? Les explico. Les explico. Ya. Tenemos los dos bienes. Hemos dicho Y, digamos que sean refrescos, ¿verdad? Y aquí tenemos dos bienes pan y refrescos. Bueno, suponiendo que yo tengo de ingreso, un ingreso diario, M está en este libro, nosotros vamos a utilizar indistintamente M o vamos a utilizar I, ¿de acuerdo? A nivel macro también el ingreso se utiliza Y. Cualquiera de estos va a significar ingreso. Inicialmente así lo veremos. Ingreso. Suponiendo que yo semanalmente tengo un ingreso de 10 bolivianos, por así decirlo. Aquí está mal, refrescos, había puesto refrescos, a ver, veremos aquí. Y es igual a refrescos. ¿De acuerdo? Supongamos que mi ingreso es 10 bolivianos. El precio del refresco, pongámosle que está a 1 boliviano. ¿De acuerdo? Le pondremos a 2, la mini. 2 bolivianos. Y el precio de los panes están a 50 centavos. ¿Verdad? ¿Está claro esto, no? ¿Está claro? Mary Rojas Condori, ¿está claro? Sí, Lice. Ya. Supongamos que yo tengo 10 bolivianos. ¿Cuántos? Aquí es donde se aplica exactamente el cuadrito que habíamos visto. ¿De acuerdo? La ecuación que decía, si ustedes se acuerdan al principio, M es igual a ¿qué? El ingreso es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Han anotado en sus cuadernos, a ver, fíjense. Ingresos mensuales Gracias. o semanales personales. Ya, ingresos, puede ser semanal o mensual. Aquí hay una fórmula que dice, ingreso es igual a, ¿se acuerdan que hemos visto en el libro? Sí, a la cantidad del producto Muy bien. por precio del bien X. Exactamente.
esta fórmula que habíamos visto al principio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Sí. no? Sí. Esta justamente es la ecuación del presupuesto. ¿Qué significa acá? A ver. Si en este caso, lo vamos a subir un poquito más aquí, ya. En este caso, M es igual a 10. Esto es igual a X por precio de X, ¿cuánto está? 0.50 centavos, ¿no? 0.50 más Y por 2 bolivianos. Más o menos representa así, ¿no? Aquí hay distintas combinaciones. En base a esto es una ecuación lineal. Fíjense, si yo gasto absolutamente todo mi dinero en refrescos, ¿cuántos refrescos puedo comprar? 5. Muy bien. Entonces diremos que refrescos, aquí podré comprar 5. ¿Y cuántos panes podré comprar? Bueno, borraremos estos 5 que sea 20. aquí. 5 pondremos acá. Esto está mal. Ay, no puedo borrar. Este es pues. Ay, caramba. ¿Puedo comprar 5 refrescos? Perfecto. Y puedo comprar aproximadamente 20 panes, ¿no? O sea, fíjense, si yo gasto todo mi ingreso. No. A ver, un rato. Si yo gasto todo mi dinero en refrescos, ¿cuántos puedo comprar? 5 hemos dicho, ¿no? Porque si esto lo gasto 0 acá, 5 por 2, 10, ¿verdad? Entonces, puedo comprar 5 refrescos. Si gasto todo mi ingreso en panes, puedo comprar 20. Esto lo hago 0. 20 por 0,50 es los 10 bolivianos. Puedo hacer distintas combinaciones. Si yo quiero comprar, por decir, 3 refrescos, ¿cuántos panes puedo comprar? 8. 8 panes. Muy bien, 3. Vamos a poner que sea ahí. Y estos son, por ahí, 8 panes. ¿De acuerdo? Puedo hacer todas las combinaciones posibles. Y vamos a ver que esta es mi línea. Va a ser mi línea de restricción presupuestal. O línea de presupuestos también se llama. ¿De acuerdo? O línea de presupuestos. En otras palabras, si gasto todo mi ingreso, puedo comprar todas estas combinaciones de refrescos y panes. Si gasto todo, voy a estar en esta línea. ¿Puedo comprar todo esto? ¿Puedo comprar todo esto? ¿Toda esta zona? ¿Puedo Sí, Lice. comprar? Puedo comprar. Obviamente, esto voy a poder comprar todas estas combinaciones sin gastar todos mis ingresos, ¿verdad? Sin gastar. ¿Puedo comprar, digamos, esto acá, este punto aquí? No, ya no. ¿Por qué no? Porque el dinero ya no alcanza. Muy bien.
Muy bien. Entonces, solamente podemos comprar toda esta cantidad. Y la línea de restricción presupuestaria me muestra la combinación máxima de dos bienes que yo puedo comprar teniendo un nivel de ingreso. ¿De acuerdo? Teniendo un nivel de ingreso. Esto es lo máximo que puedo comprar. No puedo comprar nada de acá porque no tengo los recursos necesarios. Sí puedo comprar todo lo que está acá porque estas combinaciones puedo comprar sin que necesariamente gaste todo. Esta línea me muestra el gasto máximo que yo puedo realizar. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Sí, dice. Ya, jóvenes, ya no falta mucho tiempo. Les voy a pedir un favor. Repasen un poco esta clase, vean un poco el libro, qué sé yo, el video también que están grabando, porque es importante que ustedes repasen, vean y lean. A veces ustedes están viendo que los libros no están muy bien redactados, por eso estoy aclarando algunos puntos. Y les voy a pedir, por lo pronto estamos pasando 2 periodos de clases, ¿no es cierto? 2 periodos. Si es necesario, vamos a ver el avance de la materia, si es necesario, ya les había dicho al principio, no quiero cansarles, quiero que digieran bien, porque es preferible calidad a cantidad, pero independientemente, si fuese necesario, voy a ampliar a un tercer lapso para avanzar materia, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya dice. Sí, Si dice, fuese estaría bien. necesario. Sí, dice. ¿Ya? Está bien. Mientras No. tanto, para no perder tiempo, quisiera, jóvenes, que ustedes revisen, tienen el libro, tienen el material, estén revisando todo lo que estamos viendo para que entiendan. Que ya no perdamos tiempo en repasos y que usted esté suficientemente claro para seguir avanzando en materia. ¿De acuerdo? Ya Entonces, dice. sin nada más que Está bien, decirles, les pido que se cuiden, cuídense por favor y nos veríamos la próxima semana. ¿Ya? Tengan buen día. Se va a cortar cualquier rato. ¿Ya? Tengan buen día. Nos vemos la Hasta luego, próxima. Lice, igualmente. Hasta luego.